Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a mi canal de YouTube Excel Hecho Fácil, quien les habla su amigo y colega Andrés Rojas Moncada, y con este nuevo tutorial de Excel para mi canal te voy a enseñar una fórmula bastante eficiente y quizás pueda serte muy útil en tus casos particulares con Excel para comparar dos tablas de datos y extraer los registros nuevos de una base de datos hacia un rango de extracción. Por ejemplo, imagine estas dos bases de datos o estas dos tablas de datos que tienen exactamente la misma estructura, es decir, tienen un campo llamado cliente, tienen un campo llamado producto y tienen un campo llamado unidades. Suponga que esta tabla de datos o estas dos tablas de datos representan o describen información de la compra de múltiples clientes que compran múltiples productos en una tienda XYZ, de la cual te piden extraer todos los registros nuevos de esta base de datos que no se encuentren combinados en la primera dentro de un rango de extracción. A todas luces, tú podrías pensar que si comparamos el campo cliente con este campo cliente podríamos detectar todos los productos nuevos. Sin embargo, en este caso, como un cliente puede comprar múltiples productos al tiempo o un mismo producto puede ser comprado por múltiples clientes, nosotros lo que tenemos que hacer es mezclar estos dos campos porque serían un solo campo clave para compararlos con estos dos campos que se comportan como un campo clave para detectar cuáles de estos registros no están incluidos en esta base de datos y devolverlos hacia el rango de extracción. ¿Cómo podríamos hacer nosotros eso mediante el uso de una fórmula en esta aplicación? Pues es bastante sencillo, fíjate. Si tú utilizas a la función coincidir, la cual tiene tres sencillos argumentos, y posteriormente, en el primer argumento llamado valor buscado, tú pasas la concatenación no de un único registro o un único elemento de esta columna de datos llamada cliente o un único elemento de esta columna llamada producto, sino que pasas todo el rango llamado clientes y lo concatenas con todo el campo llamado productos de la segunda base de datos y lo evalúas con F9, aprecia que lo que devuelve Excel es la concatenación de cada uno de los campos de manera respectiva dentro de una matriz de valores. Si nosotros comparamos cada uno de esos elementos dentro del segundo argumento llamado matriz de búsqueda o matriz buscada, en donde concatenemos el campo cliente de la primera tabla de datos o la primera base de datos y lo concatenemos con el símbolo de ampersand con el segundo campo llamado producto de la primera tabla o base de datos y posteriormente lo evaluemos con F9, pues Excel hace exactamente lo mismo. Lo que hace es devolverme dentro de una matriz de valores cada uno de esos campos concatenados en cada uno de los elementos de manera respectiva. Si yo hago o realizo una búsqueda bajo el tipo de coincidencia exacta mediante el uso de la función coincidir, aprecia detenidamente que la función coincidir lo que hace es devolver los números de índice para todos los registros que se encuentren combinados en la primera tabla con los registros combinados de la segunda tabla, es decir, todos los registros que estén combinados en esta segunda tabla por el campo cliente y el campo producto con el campo cliente y el campo producto de la primera tabla, lo que hace es devolver cada uno de los índices respecto de la tabla número 1. A su vez también devolvemos un montón de errores de valor que identifican los registros nuevos en la segunda tabla de datos respecto de la primera. Si yo ahora utilizo a la función isError para identificar cuáles de esos valores son errores y evalúo esto con F9, lo que obtengo es una matriz booleana de falsos y verdaderos en donde un valor de verdadero representa todos los registros nuevos en la segunda tabla de datos respecto de la primera y todos los valores de falso representan elementos combinados en ambas tablas, obviamente que ya se encuentran en la primera base de datos y en la segunda, y por tanto debemos descartarlos. Si yo tomo esta matriz booleana de falsos y verdaderos y la paso dentro de la prueba lógica de la función si, esta prueba lógica o primer argumento de la función si, y para cada valor de verdadero de esa matriz booleana que se evalúa dentro de la prueba lógica, yo genero
un índice de manera incremental que identifique de manera inequívoca cada uno de estos registros de la segunda base de datos que arranquen con el valor de 1 y vayan incrementando en una unidad de manera respectiva hasta completar el último registro de la base de datos. Yo puedo utilizar a la función fila y tomar cualquiera de estos tres campos. En este caso voy a tomar el campo cliente y después restarle mediante el uso de esa misma función el primer registro de la base de datos 2 que constituye para el campo cliente la celda con referencia F2. Si yo coloco aquí la referencia F2 y la fijo con F4 y le sumo una unidad y luego evalúo toda la expresión que acabo de colocar en el argumento valor si verdadero de la prueba lógica, o mejor dicho de la función sí que evalúa la prueba lógica, aprecia que lo que devuelvo es una matriz numerada que identifica de manera inequívoca cada uno de estos registros con un número consecutivo e incremental, en donde cada valor de verdadero tomará el número apropiado. A su vez también, si yo en este caso para la parte falsa y todos esos valores de falso de la prueba lógica que estoy evaluando en el primer argumento para esa matriz booleana, genero un error de valor mediante el uso de la función not y ahora sí evalúo todo el uso de la función sí, pues fíjate que invierto toda mi matriz inicial a errores de valor para todos los registros que se encuentran combinados en ambas tablas y a su vez devuelvo los índices de los elementos nuevos que se encuentran en la segunda tabla y no se encuentran en la primera, es decir, el elemento 3, que en este caso constituye el registro 3, el elemento 5 que constituye este elemento, el elemento 6, el elemento 8, el elemento 9 y el elemento número 11. Obviamente, como yo necesito descartar todos estos valores de error de esta matriz resultante, lo que tengo que hacer es pasarla dentro de la función agregar, en donde voy a llamar a la función k.menor en su primer argumento llamado número de función y posteriormente en las opciones o segundo argumento de la función agregar que llamamos a la función k.menor omito todos los valores de error y en la matriz de valores o tercer argumento de la función agregar paso el retorno de la función sí, generando en el último argumento llamado k de la función k.menor que devuelvo mediante el uso de la función agregar un índice que vaya incrementando en una unidad a medida que arrastre las fórmulas dentro de las celdas contiguas. ¿Cómo logro esto? Pues muy sencillo. Si utilizo en este caso a la función filas, no a la función filas, sino a la función filas, y ahora paso dentro de esta matriz de valores o dentro de este argumento llamado matriz, dentro de la función filas, la referencia de celda donde estoy evaluando la fórmula, que en este caso es J2, y la especifico de manera absoluta y genero un rango que vaya hasta esa misma celda, pero especificado de manera relativa para que al momento de arrastrar la fórmula en las celdas contiguas, filas, devuelva el índice incremental y posteriormente evalúe toda la función agregar. Pues fíjate que la función agregar lo que hace es retornar el valor de 3 para identificar el tercer registro en la segunda base de datos que no se encuentra en la primera. Si yo en este caso utilizo a la función índice de manera anidada y en el primer argumento llamado matriz paso toda mi matriz de valores que corresponde a la segunda base de datos y posteriormente en el número de fila retorno el valor que me devuelve agregar y para el número de columna o tercer argumento de la función índice utilizo a la función columnas y nuevamente utilizo la referencia de celda J2 en donde estoy evaluando esta fórmula y la fijo con F4 y posteriormente voy hasta esa misma celda y evalúo todo con Control Shift Enter porque es una fórmula matricial. Lo que hago es obtener el resultado. Es decir, si arrastro la fórmula dentro de las celdas contiguas, lo que estoy haciendo en este caso es devolver todos los registros que se encuentran nuevos en esta segunda base de datos y no se encuentran en la primera. Obviamente, como la función índice no es capaz de encontrar más registros nuevos en la segunda base de datos, me genera estos errores de número. Errores de número que puedo suprimir mediante el uso de la función sí.error,
en donde en su primer argumento llamado valor evalúe toda esta fórmula o toda esta expresión en busca de errores y para cada uno de ellos retorne un vacío mediante un par de comillas dobles. Si evalúo esto nuevamente con Control Shift Intro y copio esta fórmula en las celdas contiguas hacia abajo y nuevamente hacia la derecha, elimino todos los errores de número y dejo únicamente todos los registros nuevos. Fíjate detenidamente que si yo copio un registro que ya exista dentro de la base de datos, por ejemplo este registro que se llama cliente 2, producto 28 unidades compradas 35, lo copio con Control C y lo pego aquí más abajo, obviamente la fórmula no lo debe detectar. Ahora bien, si yo creo un registro nuevo, por ejemplo, voy a crear un cliente número 7, evalúo con Control Intro y coloco un producto, no sé, 35 y aquí 55 unidades, pues fíjate detenidamente que el registro debe aparecer sin ningún problema dentro del rango de extracción. Obviamente con el uso de una sola fórmula y el tipo de referencia que estamos utilizando, es decir, referencias mixtas que incluyen referencias absolutas y referencias relativas para devolver este resultado. Mis amigos, espero que este tutorial pueda serles muy útil a todos ustedes en sus casos particulares con esta aplicación. Me despido, mi nombre es Andrés Rojas Moncada y como digo siempre, nos vemos en el siguiente tutorial. Regálame un like si está a tu alcance y déjame un comentario en la caja de comentarios de este video en el canal. ¡Hasta pronto!